Buenas tardes, Buenas, profesor. buenas tardes. Buenas tardes, Francesca. Buenas tardes, Vania. Buenas tardes, Yacid. Saludos a todos. Buenas tardes con todos, jóvenes. Vamos a continuar con la clase de trigonometría ahora. David, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, chicos. A ver. Listo, chicos. Hoy nos toca el curso de trigonometría un nuevo tema que vamos a ver que concierne a lo que es reducción al primer cuadrante. ¿Listo? Nos vamos a ubicar ahí en su librito, en la página, a ver, acá tengo la página 43. A ver, chicos, página 43 de su librito, donde dice reducción al primer cuadrante. Pero van a ubicarse primero en esa página donde empiezan los ejercicios. A ver. Empiezan los ejercicios, ahí se ubican, ahí por acá tengo la página. En la página, sí, es la página 43. A ver, donde empieza, donde dice practiquemos. ¿Se ubican ahí? ¿Listo? ¿Ya se ubicaron ahí, jóvenes? Ubíquense ahí. Y al costado de donde dice practiquemos en la página en blanco, ahí vamos a anotar, a ver, algunas definiciones. Para La poder, página 40 es donde dice practiquemos, profesor. ya listo, página 40 entonces. En la página 40, al costado, en la página en blanco, ahí van a anotar lo siguiente. ¿Está bien? Ahí al costadito se ponen de la página 40, como me dice su compañero, en la página en blanco. Coloquen ahí reducción al primer cuadrante. Vamos a resumir o sintetizar, ¿cierto? Toda esa teoría que está ahí en lo siguiente. Y ustedes saben que en la construcción de las formulitas o de las propiedades que se dan, ¿cierto? Se puede entender mejor. A ver, ¿en qué consiste reducir al primer cuadrante? Vamos a definir primero qué cosa es reducción al primer cuadrante. Como su mismo nombre lo dice, jóvenes, vamos a reducir cualquier ángulo, trabajamos con ángulos, ¿cierto? Al primer cuadrante. Pero recordemos el plano cartesiano. Ustedes se acuerdan, jóvenes, del plano cartesiano. Por acá voy a dibujar, a ver, lo tenemos acá, aquí lo escribo, miren, el plano cartesiano. A ver, y tenemos por acá lo siguiente. Ahí está. Y como hemos visto ya en las anteriores sesiones, en las anteriores clases, sabemos nosotros lo siguiente, que tomando en cuenta el plano cartesiano, por acá tengo el eje, ¿cierto?, de las abscisas de manera horizontal, eje de las ordenadas de manera vertical, acá lo tenemos, ¿cierto? Y sabemos que por acá tenemos el primer cuadrante, ¿listo? Por acá tenemos al segundo cuadrante, aquí tenemos al tercer cuadrante, estamos recordando, tercer cuadrante, ahí está, tercer cuadrante, por acá tenemos al cuarto cuadrante, ¿qué tal? Cuarto cuadrante, listo. Ahora, ¿en qué consiste reducir al primer cuadrante? Buenas tardes. Como su nombre lo dice, vamos a reducir cualquier ángulo que está en los diferentes cuadrantes, ya sea en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante, lo vamos a trasladar, ¿a qué cuadrante, profesor? Al primero. O sea, yo puedo tener un ángulo, de repente que está aquí en el cuarto cuadrante, o de repente está en el tercer cuadrante, o en el segundo cuadrante. Utilizando algunos criterios, lo voy a trasladar a un ángulo que se encuentra ¿dónde? En el primer cuadrante. En eso consiste lo que es reducción al primer cuadrante. Su mismo nombre lo dice, vamos a reducirlo hasta que llegue ¿a dónde? Al primer cuadrante. Pero al reducir, tiene el mismo valor, es equivalencia, no quiere decir que es otro diferente ángulo que va a tener diferente valor, no. Debe tener el mismo valor, debe ser equivalente. ¿Está bien? De esa manera se reduce al primer cuadrante. Pero nos apoyamos en lo que ya conocemos, ¿cierto? De razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Conocemos algunas definiciones, conocemos los ángulos cuadrantales, conocemos la definición ordenada sobre abscisa, radio, vector, conocemos los signos de las razones trigonométricas, ¿cierto? Para eso nos sirve ese plano cartesiano y los temas que hemos visto anteriormente. Los signos de las razones trigonométricas, los ángulos cuadrantales, no lo olviden, para no olvidar por acá. Ángulos cuadrantales, profesor, 0 grados, 90 grados, por acá, 180 grados, ahí está, por acá, 270 grados,
270 grados, y por acá 360. Ah, ya está, profesor, muy bien. Y como vamos a usar los signos, acá les voy a hacer acordar de los signos. Los signos acá llevan lo siguiente. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son, ustedes se acuerdan, son positivas, ¿cierto? A ver, vamos a ver si se acuerdan cómo está su memoria. En el segundo cuadrante, ¿quiénes serán positivos? A ver, ¿se acuerdan? En el segundo cuadrante, ¿quiénes serán positivos? La razón Seno seno. ¿Y quién y el más? secante. Y cosecante, Cosecante. cosecante. Ahí está. Ellos eran positivos. ¿Está bien? Y el resto, lo que no está, obviamente, negativo. Vamos repasando eso, porque vamos a usar esto. Esto debe quedar claro los signos. Ya sé que lo tienen y se acuerdan, pero vamos repasando siempre para poder tomar en cuenta los signos. En el tercer cuadrante era positivo, tangente Cotangente. y cotangente positivo. Ah, ya, profesor, muy bien. Y el resto, o sea, lo que no está, negativo. Y en el cuarto cuadrante era positivo, coseno y secante. Ajá, positivo. Muy bien. Y lo que no está, ustedes saben que es negativo. Muy bien. Entonces, ayudándonos con los ángulos cuadrantales y los signos de las razones trigonométricas, vamos a reducir al primer cuadrante. Pero se van a presentar varios casos. Vamos a ver el primer caso. El primer caso concierne a cuando los ángulos son negativos. Por acá, vamos a colocar ángulos para ángulos negativos. Ahí está, para ángulos negativos. ¿Cómo es eso, profesor? Aquí hay una ley de signos que vamos a rescatar y no lo olviden, no olviden esa ley de signos que voy a colocar por acá. Para ángulos negativos. ¿Cómo es para ángulos negativos? A ver, atentos. Si yo tengo de repente la razón seno de un ángulo negativo, de menos tita de repente. Ahí está. Aplicando ley de signos para los ángulos, cuando ustedes tienen el seno de un ángulo negativo, simplemente este ángulo negativo se extrae y nos queda como seno del ángulo positivo. Ahí está, porque el signo simplemente se extrae. ¿Ok? Esa es la ley de signos para la razón seno. Luego tenemos para coseno. Cuando es coseno de un ángulo negativo, esto es igual al coseno del ángulo ya positivo. Aquí sí el signo se elimina, porque va a haber doble signo, si lo demostramos en el plano cartesiano, va a haber doble signo y menos te va a dar más. Por eso que decimos que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo. ¿Está bien? No olvidar esta ley de signo para los ángulos. Luego, si tengo tangente de un ángulo negativo, aquí sí también se extrae. Esto es igual a menos tangente del ángulo positivo. No olviden, este es como si fuese mi formulario, mi ley de signos que va a obedecer a todo ángulo negativo. ¿Está bien? Van anotando estos jóvenes. Para ángulos negativos se debe cumplir esa ley de signos. Cuando lo trabajemos, vamos a ver cómo se utiliza. ¿Cómo les puedo dar acá un ejemplito? Miren, supongamos que me dice calcular o me pide calcular, a ver, coseno de 60 grados o de menos 60, vamos a poner el negativo, ahí está, coseno de menos 60 grados. Profesor, ¿y cómo calculo el signo de un ángulo negativo? ¿O cómo calculo la razón trigonométrica? Súper sencillo. ¿Se acuerdan? Aplicando ley de signos. Coseno de un ángulo negativo, ¿a qué es igual? Acá está, mira, ven. Coseno de un ángulo negativo, ¿a qué es igual? A coseno del positivo. Ajá. Esto sería equivalente a coseno de 60 grados, profesor. Ah, ya, cuando es negativo es positivo, es igual que el positivo. Así es. ¿Y cuánto vale coseno de 60? Ángulo notable. ¿Cuánto vale coseno de 60, jóvenes? Es súper notable. Hemos usado notable en trigonometría, en geometría y también en física. ¿Cuánto vale coseno de 60? A sobre raíz de 3. Un miedo, un miedo o un medio. Coseno de 60 vale un medio. Así vamos a trabajar con los ángulos negativos. Generalmente te va a dar un ángulo notable, obviamente, para que puedas reemplazar. Muy bien, esa es la primera parte. Dime, ¿te escucho? Si es cotangente o secante. Ajá.
Buena pregunta. Muy bien, excelente. Ajá, atenta, muy bien, excelente. Profesor, ¿y qué pasa con las razones inversas? Muy bien, se cumple lo mismo, por decir, le pregunto, ¿quién es la inversa de la razón seno? ¿Quién es la inversa de la razón seno? ¿Se acuerdan? La inversa, ¿quién es la inversa? La inversa es cosecante. Entonces, para verlo mejor, este ejemplito lo voy a trasladar acá. Muy bien, ahí está. Excelente, excelente pregunta, muy bien. Profesor, ¿y qué pasa con la inversa? La inversa de seno cumple lo mismo. Profesor, la inversa de seno es cosecante. Cosecante, profesor, de un ángulo negativo. ¿También cumplirá lo mismo que seno? Por supuesto, porque es su inversa. Esto también va a ser igual entonces. Aquí se extrae el signo. Claro, extraigo el signo. Sería igual a menos cosecante del ángulo tita. Ah, ya, profesor, ¿se cumple lo mismo que seno? Así es. ¿Quién es la inversa de coseno? ¿Se acuerdan? ¿La inversa de coseno quién es? La inversa de coseno es secante. Entonces, profesor, secante de un ángulo negativo, ¿a qué sería igual secante de un ángulo negativo? Igual que el coseno, se elimina, igual que el coseno, se elimina porque es lo mismo, cumple porque es su inversa. Esto va a ser igual a positivo secante del ángulo tita. Ahí está, profesor. Muy bien. Y la inversa de tangente, cotangente, cumple lo mismo, ¿cierto? Que tangente. Cotangente de un ángulo negativo, como es su inversa, debe cumplir lo mismo. O sea, menos cotangente de el ángulo tita. Ahí está. Muy bien, listo. Ahí está, jóvenes. Como me preguntaba su compañera, ¿y qué sucede con las otras razones trigonométricas? Lo mismo. Para cada uno cumple, pero con sus inversas. Si seno en un ángulo negativo también es negativo el seno de tita, su inversa cosecante debe cumplir lo mismo. Tanto para coseno con secante, que es su inversa, y tangente con cotangente. Muy bien. ¿Listo? Continuamos. El ejemplito que había puesto, vamos a colocarle acá. El ejemplito era de que, profesor, coseno de un ángulo negativo de menos 60 habíamos puesto, es equivalente, es igual a coseno del ángulo positivo. Claro, esto es igual a positivo, coseno de 60. Y coseno de 60 grados, ya sabemos que vale un miedo. Ahí está. Listo, jóvenes. Muy bien. Esa es la primera parte. Ya, muy bien, muy bien. Uy, ya vi los mensajes ahí. Listo. A ver, ahora sí. Entonces, jóvenes, a ver, recalcando, esto vamos a llevarlo como una ley de signos. ¿Está bien? Y la ley de signos me dice, cuando tenemos un ángulo negativo, seno de un ángulo negativo es igual a menos seno del ángulo positivo. Se extrae simplemente el signo. Coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del positivo. Solamente en la razón coseno del ángulo negativo se convierte en positivo. Y también en su inversa. ¿Quién es la inversa de coseno? Secante. Secante de un ángulo negativo también es igual al positivo de secante del mismo ángulo. Profesor, ¿y seno su inversa? Su inversa es cosecante. Cosecante de un ángulo negativo también es igual a menos cosecante de dicho ángulo, pero ya positivo. Lo que vemos acá es que simplemente el signo se extrae, sale el signo, miren. Y para tangente también, tangente de un ángulo negativo es igual a menos tangente de ese ángulo positivo. Y para cotangente lo mismo. Profesor, ¿y qué pasa si es negativo? Por acá, mira, si tengo de repente tangente de menos 30 grados. Allá, listo. A ver, tangente de un ángulo negativo. ¿A qué es igual, jóvenes? Cuando es tangente de un ángulo negativo, acá está, profesor, tangente de un ángulo negativo, se extrae el signo. Esto va a ser igual a menos tangente de 30. Ajá. Queda el signo menos, menos. ¿Y cuánto vale tangente de 30, jóvenes? Notable. ¿Cuánto vale tangente de 30 grados? A ver. ¿Se acuerdan? Tangente de 30 grados vale 1 sobre raíz de 3. Eso vale tangente de 30 grados. No lo olviden. Tangente de 30 grados vale 1 sobre raíz de 3. Pero como el ángulo es negativo, debe ser menos 1 sobre raíz de 3. ¿Listo? Eso es para los ángulos negativos. Segundo caso. Ajá, segundo caso. Para ángulos, atentos ahí, ángulos mayores, por acá lo anoto,
mayores de una vuelta. De una vuelta. Ahí está. Profesor, para ángulos mayores de una vuelta, ¿cómo es ese ángulo? O sea, un ángulo mayor de una vuelta tiene que ser mayor de 360. O sea, puede ser 450, puede ser 500, puede ser 1000, 1800, 2000, 5000, 1.000.000, ¿cierto? El ángulo mayor de una vuelta. ¿Y cómo se reduce, profesor, al primer cuadrante cuando un ángulo es mayor de una vuelta? Por ejemplo, si yo tengo de repente por acá, a ver, vamos a colocar la razón, seno, a ver, vamos a colocarle de 1870. Ajá, 1870. Seno de 1870, profesor. ¿Qué hago para poder reducirlo al primer cuadrante? Para poder reducirlo al primer cuadrante, lo que debo hacer cuando el ángulo es mayor de una vuelta es quitarle un número entero de vueltas. ¿Cuántas vueltas le puedo quitar a 1870, profesor? Sería seno. ¿Cuántas vueltas le puedo quitar? ¿Cómo sé cuántas vueltas le puedo quitar? Una vuelta es 360, dos vueltas 720, sucesivamente. Profesor, pero el ángulo es grande, ¿qué hago? Cuando el ángulo es un poquito grande, simplemente vas a dividir 1870 entre ¿cuánto, profesor? Entre la vuelta. ¿Y una vuelta cuánto equivale? Una vuelta equivale a 360. Lo divides, a ver, lo divides. ¿A cuánto será, profesor? A ver, ¿será? 5 por 3, 15, sí, 5, ¿no? Ajá, 5 por 0, 0, 5 por 6, 30, va 3, 5 por 3, 15, 18. Ahí está. Restamos, ¿y cuánto me queda? ¿Cuánto me queda de residuo? 70. 70. Profesor, entonces, ¿qué hago? Le quito un número entero de vueltas. ¿Cuántas vueltas le puedo quitar? Acá está, mira, ¿de cuántas vueltas le puedo quitar? 5 vueltas, profesor. O sea, a 1870 le puedo quitar 5 vueltas. Y podría colocarlo así, mira, así. Seno de, profesor, 1870 es como 1800, mira, 1800 más 70. Claro, porque 1800 es un número entero de vueltas. Profesor, ¿cuántas vueltas hay acá? Acá hay 5 vueltas, porque 5 por 360, que equivale a una vuelta, es 1800. Profesor, le quito un número entero de vueltas. ¿Y cómo es quitarle, profesor? Lo eliminas, le quitas un número entero de vueltas. ¿Y cuánto te quedó? ¿Cuánto te quedó? Me quedo con el residuo. No te olvides, me quedo con el residuo. Ah, ya, profesor. Entonces sería, mira, observa, esto es súper fácil también. Diremos entonces de que seno de 1870, ajá, seno de 1870 es igual a seno del residuo. ¿Cuánto me quedó de residuo, jóvenes? Seno de, acá está, mira, ven, seno de 70 grados. Ahí está, jóvenes. De esa manera podemos reducir al primer cuadrante cuando el ángulo es mayor de una vuelta. Dime, ¿te escucho? ¿Me puedes volver a explicar, por favor? Ya, no hay problema. A ver, cuando el ángulo es mayor de una vuelta, profesor, ¿qué ángulo? Acá está, mira, ve. Trabajamos con seno de 1870. Este ángulo, 1870, es mayor de una vuelta, ¿cierto? Porque una vuelta es 360. Ahí me da 1870. Profesor, ¿cómo reduzco cuando el ángulo es mayor de una vuelta? Para ello, ¿qué hacemos, profesor? Simplemente le voy a quitar a 1870 un número entero de vueltas. Profesor, ¿cuántas vueltas? Una vuelta equivale a 360. Aquí le quito 360, es una vuelta. Le quito otro 360, sería 720, dos vueltas. Pero si el número es muy grande, más fácil es dividir 1870 entre 360, porque 360 es una vuelta. Profesor, divido 1870 entre 360 es a 5. 5 por 360, 1800, resto, me queda 70. O sea, profesor, le puedo quitar 5 vueltas. Acá me quedo, mira, 5 vueltas. Entonces, para verlo mejor, lo colocamos así, mira. Seno de 1870 es igual a seno de ¿cuánto? De 1800. ¿Por qué 1800? Porque es la cantidad entera de vueltas, mira. 1800 más ¿cuánto para que me dé 1870? Más 70. Y yo sé que 1800 equivale a 5
por 360. O sea, son 5 vueltas y me quedo con el residuo. O sea, profesor, el número entero de vueltas le quito. Le quité, ¿por qué? Porque acá hay 5 vueltas y para poder reducir al primer cuadrante cuando el ángulo es mayor de una vuelta, le quitan un número entero de vueltas. Profesor, le pude quitar 1800. 1800 son 5 vueltas. Y me quedo con el residuo. Este es el residuo, acá en la misma división, mira, este es el residuo. Entonces puedo decir de que seno de 1870 es igual a seno del residuo, lo que me quedó. ¿Cuánto me quedó? 70. Y profesor, ¿y qué pasaron con las 5 vueltas? ¿Las eliminó así porque sí? A ver, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo un ángulo, atentos, atentos, miren, si tengo un ángulo en posición normal, supongamos que este ángulo vale 30 grados. ¿Está bien? Mira, mira. Y yo le doy muchas vueltas, profesor. A ver, tengo otro ángulo que lo saco de acá, siempre el eje positivo de las abscisas. Mira, saco un ángulo por acá, llego hasta acá, saco otro ángulo, llego hasta acá, saco otro ángulo, sigo otra vuelta. Pero coincide, profesor. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el ángulo 30 grados, si yo le quito todas las vueltas que he dado, va a seguir siendo ¿quién? El mismo. Claro, va a seguir siendo el mismo. Por eso es que decimos, para poder reducir al primer cuadrante, simplemente le quitas un número entero de vueltas y el ángulo que te queda es equivalente, es lo mismo, porque al final va a salir el mismo valor. Por eso es que a 1800 le quito 5 vueltas y me queda 70. Profesor, ¿son iguales? Porque acá dice 1000 y tantos y acá es 70. Sí, son iguales. ¿Por qué? Porque da vueltas, ¿cierto? Y al dar vueltas, el ángulo siempre va a ser el mismo. ¿Se dan cuenta que se repite? Va dando vueltas. Por eso es que decimos que seno de 1870 es equivalente o es igual a seno de 70. ¿Por qué? Porque le quité un número entero de vueltas. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Queda claro esa parte, jóvenes? Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Listo, ok. Sí, profe. Y Pasamos al siguiente caso. Ok, ya tenemos 2 casos. Muy bien. Ahora sí, el tercer caso es el más importante. Anoten esto, jóvenes, anótenlo, anótenlo. Cuando yo le dé un ángulo así, grandazo, ¿cierto? Mayor de una vuelta, simplemente le restan un número entero de vueltas y se quedan con el residuo. Y obviamente, generalmente le va a salir este Listo, profe. residuo un notable. Muy bien. Continuamos. A ver, voy a borrar esto para pasar al tercer caso. Atentos a estos casos porque son importantes para poder reducir luego al primer cuadrante. Borramos acá ya. Estos son primero los ángulos negativos. El segundo caso, cuando el ángulo es mayor. Profe, no borre lo de los ángulos mayores de una vuelta, por favor. Ya, listo, ahí lo voy a dejar eso. Listo. El tercer caso. A ver, para el tercer caso, acá colocamos tercer caso. El tercer caso es para ángulos menores de una vuelta. Ángulos menores, ahí está, menores, aquí lo tengo, de 360, o una vuelta, es lo mismo, ¿cierto? Menores de 360. Ahí está. Claro, porque 360 es una vuelta, y ángulos menores de 360 es menores de una vuelta. Listo, profesor. ¿Y cómo trabajo para acá? Atentos aquí. Aquí hay un criterio que vamos a emplear, y este criterio tienen que aprendérselo. A ver, la razón trigonométrica de un ángulo cualquiera, supongamos un ángulo alfa, que es menor de una vuelta, vamos a emplear el siguiente criterio, mi formulita, en otras palabras. Esta es mi formulita para poder reducir al primer cuadrante cuando el ángulo es menor de una vuelta. A ver, y por acá usamos el siguiente criterio. Cuando es 90 grados, o de repente 270, cuando usamos estos ángulos cuadrantales, para eso mencioné los ángulos cuadrantales, ¿cierto? Aquí lo tenemos, 0, 90, 180, 270 y 360. Cuando el ángulo es 90 o 270, más, menos el ángulo residuo. Ah, ya, ¿quién es el residuo? El que obtuvimos acá, mira, ve. Ahorita lo vamos a ver cómo. Profesor, cuando es 90 o 270 más menos el ángulo residuo o el ángulo agudo, X, profesor, positivo y negativo, ¿por qué? Porque puedes buscar el más cerca, ¿cierto? Que está en suma o en diferencia. Lo vamos a ver en un momento. Cuando utilizamos 90 o 270, por acá vamos a tener más menos la corrazón trigonométrica, ¿de quién? De ese ángulo residuo, o sea, de ese ángulo X.
Profesor, ¿cómo es eso? A ver, atentos. Cuando utilizamos 90 o 170, se va a convertir a la corrazón. ¿Y quiénes son las corrazones? ¿Se acuerdan de las corrazones? Lo vimos en propiedades de las razones trigonométricas, para que se acuerden. Las corrazones, ¿quiénes son, profesor? Ajá. En un momentito voy a hacer un espacio, ¿ya? Un momentito me doy espacio. Cuando utilizamos 90 y 270, se utiliza la corrazón trigonométrica. Pero si utilizo 180 y 360 o 360, cualquiera de los dos, en suma o resta, más menos el residuo del ángulo agudo, que sería X, esto es igual, también más menos, la misma razón, acá no cambia, la misma razón trigonométrica, ¿de quién? Del ángulo X. Ajá, profesor, ¿y quiénes serán las corrazones? Ahora sí, por acá te explico. Las corrazones lo vimos en propiedades. A ver, ¿se acuerdan? Si tengo la razón seno, mira, ¿quién es su corrazón de la razón seno? Su corrazón de seno sería aquel que lleva el prefijo co. Seno es igual a coseno. Ese es su corrazón. Ajá, por eso se le llaman corrazones, porque llevan el prefijo co. Seno, su corrazón, coseno. Si digo por acá, secante, ¿quién es su corrazón de secante? Su corrazón de secante sería cosecante. Claro, lleva el prefijo co. Cosecante. Y si digo tangente, ¿quién es la corrazón de tangente? Cotangente. No olviden quiénes son las corrazones. Acá vamos a colocarlo. Esto vienen a ser las corrazones trigonométricas. Ahí está. Seno es igual a coseno. Secante es igual a cosecante. Tangente es igual a cotangente. Muy bien, profesor, pero veo signo positivo y negativo. Ajá, mira. Estos signos que ves acá, voy a resaltarlo acá. Este signo más menos, el que está por acá, más menos, o de repente el de por acá, más menos. Profesor, ¿y cuándo va el signo más menos? Ese signo más, o de repente menos, ¿de quién depende, profesor? ¿De quién depende? Esto sí depende ¿de quién? Del cuadrito, depende del cuadrante en que se encuentre. Acá voy a colocar, depende del cuadrante. Ajá, del cuadrante. Ahí está. Depende del cuadrante en que se ubique. Si está en el primer cuadrante, todas las razones son positivas. Si está en el segundo cuadrante, seno y cosecante solamente son positivas. O dependiendo del cuadrante. Depende del cuadrante. Listo. Profesor, todavía no queda muy claro. Ya, un momentito. Ahorita lo explicamos con más detalle. Ustedes saben que en la práctica se interpreta estas formulitas. Muy bien. Ahora sí, me hago espacio. Ya deben haber anotado lo demás. Por acá. Ahí está. ¿Cómo se utiliza, profesor, esa formulita para poder reducir al primer cuadrante? ¿Cómo lo utilizamos? De la siguiente manera. Atentos todos. A ver. Profesor, ¿cómo se utiliza? Por ejemplo, aquí, un ejemplito, o varios ejemplos le voy a dar. Listo, ejemplos. ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, supongamos que yo tengo por acá, a ver, vamos a poner coseno, a ver, voy a colocarle de 150 grados. Ahí está. Profesor, yo quiero reducir este ejercicio, o este ejemplo número 1, coseno de 150 grados. ¿En qué cuadrante está en primer lugar 150 grados? A ver, ustedes me dicen, en el segundo. Profesor, el objetivo es reducirlo al primer cuadrante. ¿Qué hago, profesor, para reducir? Aplico el criterio. Aquí está el criterio, profesor, la formulita. ¿Cómo? Atentos. Esto es igual. A ver, voy a colocar ese 150, por acá, mira, coseno de 150, lo voy a colocar como la suma o resta de dos ángulos. 150 lo voy a colocar como la suma o resta de dos ángulos. Pero uno de ellos debe ser cuadrantal, mira así. 90, 270, 180. ¿A cuál está más cerca 150? ¿A cuál está más cerca? Busquen el que está más cerca. 150, ¿a qué ángulo cuadrantal está más cerca? A 180, profesor. 80. Ok, entonces voy a colocar acá 180. Profesor, ahí es donde iba el signo más o menos. Profesor, este signo que está acá, más o menos. ¿Qué le coloco? Más o menos para que me dé 150. ¿Qué le voy a colocar? ¿Suma o resta? ¿Qué le coloco? ¿Suma o resta para que me dé 150? Debe ser resta, claro, porque si tengo 150 para que me dé, perdón, tengo 180 para que me dé 150, le debo quitar.
Entonces, ¿cuánto le quito para que me dé el ángulo inicial, el ángulo original? 180 30. menos 30 grados. Ahí está, mira, apareció el notable, mira, así va a aparecer el notable. Profesor, ya lo coloqué así. Atentos. Acá abajito. Esto es igual. Miren. Profesor, ahora sí, mira. Pero pregunto, 150, ¿en qué cuadrante estaba, me dijeron? ¿En qué cuadrante estaba? En el segundo. En el segundo cuadrante. Ahora sí verifico, atentos, este es procedimiento. 150 está en el segundo cuadrante. Les pregunto, ahora sí su signo, mira, ve. Coseno en el segundo cuadrante, ¿qué signo lleva? Coseno en el segundo cuadrante, ¿qué signo lleva? Busca el Negativo. segundo cuadrante. Aquí está. Coseno, profesor, ¿qué signo lleva? Negativo. Entonces colocamos su signo, negativo. Claro, mira, aquí está el signo más menos, negativo es. Ahora, jóvenes, ¿con qué razón o con qué ángulo cuadrantal estoy trabajando? Con 180. 80. Y cuando trabajo con 180, ¿cambia a la corrazón o es la misma razón? Acá me dice, mira, 180 es la misma razón trigonométrica, no cambia. Solamente cambia cuando es 90 y 270. Estoy usando 180, entonces queda la misma razón. Entonces sería menos coseno, ¿de quién, profesor? Del ángulo residuo, del ángulo X. ¿Quién sería mi ángulo X acá? Mi ángulo X sería 30. 30 grados. Ya reducí, profesora, el primer cuadrante. ¿Eso es todo? Así es. Eso es todo. Ahora simplemente voy a buscar su notable, mira. Menos, ¿cuánto vale coseno de 30 grados? Busca notable. ¿Cuánto vale Raíz coseno de de 30 3 grados? sobre 2. A ver, ¿no te escuché? ¿Sobre 2 Raíz de quién? 3 sobre 2. Excelente. Raíz de 3, Ah. ¿cierto? Sobre 2. Coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2, pero con signo negativo, porque acá en el segundo cuadrante 150 es con negativo. O sea, profesor, puedo decir de que coseno de 150 es equivalente, ya reducido al primer cuadrante, como menos coseno de 30. Y como es un notable, lo reemplazo. Profesor, más o menos todavía va viendo el ejercicio. Otro ejemplo. Seguimos con los ejemplos, ¿está bien? Ahí en los ejemplos se entiende mejor. Otro ejemplito por acá. Vamos usando ese criterio, ¿está bien? Ese criterio lo vamos a usar bastante, así que vamos a hacerlo así lentamente para que puedan comprenderlo. Ejemplo número 2. Por acá arribita voy a colocar. Ejemplo número 2, ¿ok? Para que quede más claro. Por acá. Ejemplo número 2. Listo. Voy a colocar otra razón trigonométrica. A ver, supongamos que voy a calcular, a ver, seno de 225. Ya, 225. Listo. Ahí está. Esto va a ser igual. Siempre acostúmbrense, para poder iniciar, primer paso, busco un ángulo cuadrantal que está más cerca de 225. ¿Quiénes son los ángulos cuadrantales? Acá la Cualquiera, formulita, profe. mira. ¿Cuál está más cerca? A ver. A 225. ¿Quién está más cerca? Profe, pero hay dos profes, el 180 y el 270. Muy bien, Ah, no. muy bien. Pero elijan uno de ellos. Con los dos va a salir. Vamos a hacer los dos para que vean acá. ¿Cuál eligieron? A ver. 180. Ya, 180. Muy bien. Con 180 me dice su compañero. Ya, muy bien. Perfecto. Vamos a elegir 180. Sería seno. ¿De cuánto, profesor? Elegimos 180. Sería 180 más o menos para que me dé 225. ¿Qué le hago? ¿Le sumo o le resto? Más o menos. Más, claro. Bueno, para que me dé 225 tengo que sumarle. ¿Más cuánto? ¿Cuánto le sumo para que me dé 225? 45. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahí está. Esto va a ser igual. Seguimos ahora. Profesor, ¿qué hago ahora? Siguiente paso. ¿Qué se hacía? El signo, su signo. ¿Ok? Después que he buscado el ángulo cuadrantal más cerca, su signo. 225. ¿En qué cuadrante está? Identifiquen. 225. ¿En qué cuadrante está? A ver, revisa bien. Diré en el En tercero, el tercero, claro. ¿Por qué, profesor? No lo veo. Acá está, mira, si acá está 180 y acá está 270, 225 debe estar por acá, en el tercer cuadrante, ¿cierto? Allá. Les pregunto, seno en el tercer cuadrante, ¿qué signo llevará? Seno negativo, entonces coloco menos. Ahí está. Listo, profesor, ya coloqué su signo. Muy bien, su signo se coloca del ángulo original, no se olviden, ¿ah? Muy bien, es negativo. Ahora, ¿qué ángulo cuadrantal estoy usando? Mira, ¿qué ángulo cuadrantal estoy usando? Estoy usando 180. Y cuando el ángulo cuadrantal es 180. Si utilizo 180,
¿Es la misma razón o la corrazón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambia o es la misma? razón. La misma, por acá me dice RT, no cambia. El otro en co sí cambia. Muy bien. Entonces sería por acá, profesor, la misma razón. Seno, ¿de quién? Del ángulo más pequeño. ¿Quién es el ángulo más pequeño del ángulo agudo? ¿Quién me quedó? 45. Ahí está, profesor. Entonces puedo decir de que seno de 225 reducido al primer cuadrante es equivalente a menos seno de 45. Pero ustedes saben, menos, ¿cuánto vale seno de 45? Menos Búscalo. 1 sobre raíz de 2. Excelente, excelente. Ajá, excelente. Muy bien. Sería menos seno de 45 vale 1 sobre raíz de 2. Ajá, vuelvo a aplicar porque ese signo menos. A ver, 1 sobre raíz de 2. Entonces, seno, puedo decir que seno de 225, seno de 225 es igual a menos 1 sobre raíz de 2. Este signo negativo, ¿por qué se colocó, profesor? Por lo siguiente. Porque 225, mira, el ángulo original es 225. 225, ¿en qué cuadrante está? Está en el tercero. Claro, mira, acá es 180, 190, 225, acá está, en el tercer cuadrante. Y seno, en el tercer cuadrante. ¿Qué signo lleva seno en el tercer cuadrante? Aquí está, mira, negativo. Porque positivos son tangente y cotangente. Entonces seno debe ser negativo. Por eso es que colocamos negativo. ¿Está bien? Ahí me preguntaron, por eso sale el signo negativo. ¿Ok? Profesor, pero hace un momento dijo que si usaba el otro angulito cuadrantal, allá, este mismo valor, seno, vamos a usarlo con el otro angulito. Miren lo que pasa, seno de 225. El mismo, ¿ok? Es consecuencia del 2. Aquí vamos a colocarlo como 3, ya listo. Seno de 225. Profesor, es el mismo, ya, pero ya no vamos a usar 180. Miren lo que pasa, atentos. Voy a usar el otro angulito que me decía. Seno de... A ver, a 225, ¿quién está más cerca? Ya no 180. ¿Quién era el otro? 270. 270. 270, profesor. Pero acá sería más o menos para que me dé 225. A ver, ¿cuánto sería? ¿Menos cuánto? ¿Menos cuánto? Profe. Menos 45 también. Allá, profesor, por los lados sale lo mismo, mira. Allá, vamos a verlo. Profesor, hace un momento me dijo de que 225 está en el tercer cuadrante. Y si está en el tercer cuadrante es negativo, entonces sería menos. ¿Cierto? Negativo. ¿Ok? Profesor, estaba usando 270. Allá, mira, ve. Si utilizo 270, ¿cambia la corrazón o sigue siendo la misma razón? Cambia. Cambia la corrazón. ¿Y quién es la corrazón de seno? La corrazón de seno, lo busco. Acá está, mira. Seno, su corrazón, Seno. coseno. No. Ah, ya, claro. Sería coseno. ¿Pero de qué ángulo? Del ángulo más pequeño. Acá está, mira, de 45. Profesor, entonces sale diferente, mira, el otro es seno de 45, acá salió coseno de 45, pero acuérdate, ¿cuánto vale coseno de 45 si lo buscas? ¿Cuánto vale coseno? Vale lo mismo, profesor. También vale 1 sobre raíz de 2. Ahí está. Entonces, si tú utilizas el 180 o el 170, te va a salir o te debe salir siempre el mismo valor. Entonces, yo puedo decir acá también de que seno de 225 también es equivalente a ¿cuánto, profesor? A menos coseno de 45. ¿Está bien? Así vamos reduciendo al primer cuadrante. ¿Ok, jóvenes? Espero me estén entendiendo muy bien. La próxima clase vamos a seguir continuando, explicando. Es cuestión de practicar. Esta es la primera parte, porque ya en las otras partes vamos a combinar algunos ejercicios con operaciones algebraicas. Muy bien, jóvenes, completen hasta ahí, anoten hasta ahí. Listo, vamos a seguir procedimiento. Este criterio, no lo olviden, el tercer criterio es el que más se utiliza para poder reducir al primer cuadrante. Me despido, chicos, nos vemos. La próxima, bye con todos. Espero me hayan entendido. Si no, repasamos la próxima clase. No, Chao, chicos. profe. Gracias por su atención y participación a todos. Nos vemos.